Muy buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre bosques, biodiversidad, amenazas al territorio. Les comento un poco que esta temática parte de un proyecto que nosotros venimos desarrollando en DAR. A continuación, les voy a compartir las etapas del estudio, ¿no? Nosotros como en DAR hemos venido trabajando en un proyecto que se llama Gobernanza Inclusiva y Transparente para la Infraestructura Sostenible en la Amazonía Peruana. Este proyecto, dentro de sus objetivos, tiene la finalidad de entender en principio cuáles son las amenazas en los bosques, ¿no? El riesgo de la deforestación, entender también los escenarios climáticos, cómo estos afectan a la pérdida de biodiversidad y en su totalidad cómo se ven afectadas o se encuentran las áreas más vulnerables. Para efectos solamente de esta presentación nos vamos a basar en este primer el cuadrado, como ustedes pueden ver en la pantalla en color rojo, donde vamos a entender sobre los drivers y el riesgo de la deforestación futura que hay en los bosques. ¿Okay? Un poco para comentarles el proyecto en general. eh, Uno de los pilares, como les dije, es entender qué está pasando con los bosques, ¿no? Entender su riesgo de pérdida de bosques, el riesgo de deforestación, y para saber un poco cuál va a ser el futuro de estos bosques, nosotros tenemos que basarnos en una evidencia, ¿no? ¿Qué es esta evidencia? La evidencia son los datos forestados históricos y con ello nosotros nos permite entender qué va a pasar en un futuro cercano, a mediano y largo plazo. También hay que considerar que esto va de la mano con los escenarios climáticos, que ya de ahí no lo vamos a tocar, pero tiene una fuerte relación de la pérdida de bosque con los escenarios climáticos, etcétera, ¿no? Vamos a hablar vamos a intentar hablar sobre la pérdida de biodiversidad y también sobre cómo esto aterriza en un enfoque de intervención temprana. En principio, el Perú tiene diferentes compromisos, ¿no? El Perú viene trabajando a nivel de todos los sectores, tratando de reducir las emisiones de GI y con ello cumplir con el compromiso que nosotros tenemos como país, ¿no? En un primer lugar, se propuso el Perú como una meta la reducción del 30% de sus emisiones al 2030. Adicional a esto se agregó por un 10% adicional y para tratar de cumplir estos porcentajes, para tratar de reducir lo que nosotros contaminamos al planeta, se viene generando diferentes medidas de mitigación, ¿no? En total, hasta el momento hay 62 que se encuentran. Dentro de las medidas de mitigación y el causante del 65% de las emisiones que genera el país, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que lo realiza el Ministerio del Ambiente con los otros sectores, hace mención que el 65% es derivado solamente de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que dentro del cambio de uso de la tierra por deforestación se encuentra la mayor cantidad de porcentajes de emisiones y que son derivadas a la atmósfera, ¿no? Entonces, entendiendo que un agente principal es el cambio de uso del suelo y la deforestación es uno de ellos, se tiene que comenzar a tratar de enfocar o entender cómo vamos a ir mitigando esta deforestación, evitando la deforestación, tratar de reducir la deforestación y en base a ello tratar de generar proyectos de conservación, reforestación, manejo forestal y asignación de derechos, ¿no? Es importante entender que si es que no se trabaja de la mano con todos los sectores, va a ser casi imposible o difícil de poder reducir estas emisiones que hemos generado a través de todos los años que se ha venido monitoreando y es probable que en un futuro cercano tampoco volvamos a cumplir, ¿no? Nosotros como sociedad civil estamos trabajando en una propuesta de una nueva medida, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se sabe, se contabiliza, se tienen los datos históricos de la deforestación, en un futuro cercano tenemos que comenzar a entender por qué se está generando este tipo de deforestación.
en principio, cada datos o cada año que se genera la deforestación está relacionado a diferentes factores, ¿no? Y ahorita vamos a conversar un poco más sobre esos factores. Y uno de los factores que aporta de manera importante a la deforestación son las vías. Las vías que se encuentran localizadas, ubicadas o que están diseñadas en la Amazonía. Estas vías generan un impacto directo a la deforestación debido a que nos generan una accesibilidad inmediata. Entonces permiten a la población extraer la madera, ir a lugares donde hay bosque aún primario y estas cambian de uso, ¿no? Y en general, se tiene que tener en cuenta que si bien es cierto, las vías ayudan a que las poblaciones se desarrollen, hablando económicamente, socialmente, pero también genera un impacto directo e indirecto en los ecosistemas, y en la biodiversidad y en los bosques, ¿no? Un punto, y acá hay un ejemplo del estudio que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, nosotros nos hemos enfocado en analizar qué está pasando con los bosques en estos 3 departamentos, en Loreto, San Martín y Ucayali. Estos 3 departamentos, cada uno tiene sus condiciones, sus particularidades, y entendemos que la deforestación en estos 3 departamentos tiene un rol desigual. Por ejemplo, este es un ejemplo preciso que en Ucayali, por ejemplo, la deforestación en los últimos años, hasta el año 2020, se ha venido incrementándose considerablemente, considerando los primeros años de análisis o de monitoreo, que son a partir del 2001, ¿no? Esto se debe a diversos factores. Existen diversos factores que vienen promoviendo la deforestación. Si bien en este cuadro, en esta diapositiva, estoy mostrando cuáles son esas causas próximas y las causas subyacentes, fuerzas subyacentes, que lo desarrolló Geisel Lambing más o menos en el año 2001. En este estudio habla sobre todas las posibles causas o factores que influyen en una posible deforestación. Por ejemplo, en primer lugar, habla sobre el aumento de la infraestructura, y es parte de lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, ¿no? Las vías existentes, si se comienzan a trazar vías proyectadas, hay que entender que eso va a tener un impacto directo en los bosques, también en la biodiversidad, el aumento de las áreas comerciales, el aumento de la población, las áreas rurales, o el aumento de las ciudades en tamaño, en dimensión y en necesidades, también genera un impacto directo en los bosques. Los servicios públicos también, temas de la industria, por ejemplo, la minería, el petróleo, y las hidroeléctricas también generan un impacto sobre los bosques, y este va a generar, por defecto, una deforestación en los próximos años, ¿no? La expansión de la frontera agrícola también se cree que es un driver importante. Los cultivos permanentes, la rotación de cultivos, la expansión de la ganadería en algunos departamentos de la Amazonía se ha intensificado, y ello genera mucha deforestación. Por otro lado está la extracción de la madera, el tema del comercial, legal o ilegal, la producción de carbón, el consumo de leña, ¿no? Pero también existen otros factores, que son las fuerzas subyacentes, que por ejemplo están en los factores demográficos, ¿no? El incremento natural de la población, las migraciones de las personas. Un ejemplo claro se ha visto ahora en la pandemia, al inicio de la pandemia, en el año 2020, que muchas poblaciones de las ciudades comenzaron a regresar a sus centros de origen, y ello genera mayor demanda de recursos, y posiblemente sea una de las causas principales de que haya incrementado la deforestación en ese año. Los factores socioeconómicos, el aumento de los precios también es algo que puede inducir a una posible deforestación. Los factores políticos, institucionales, factores tecnológicos, y muchas veces también los factores culturales, ¿no? Hay que considerar que en sí todo posible impacto que hay en los bosques se debe a diferentes factores, ¿no? Y también existen factores biofísicos como la sequía, temperatura, entre otros, que pueden afectar, ¿no? Una fuerte sequía genera que los incendios forestales sean cada vez más de mayor consideración, más grandes, y este genera por ende una posible deforestación, ¿no?
Hay un estudio, como ustedes pueden ver, que habla sobre los riesgos de la deforestación en la Amazonía peruana, ¿no? En ese estudio se realizó con datos hasta el año 2019 para todo la Amazonía, y se encuentra que, por ejemplo, la distancia de la agricultura ya existente es el driver principal o que puede generar un impacto directo sobre los bosques primarios. Y en segundo lugar están la distancia a las vías existentes, ¿no? Si bien es cierto, las vías existentes ya generan un impacto sobre la deforestación, es muy probable que, digamos, que si se va a comenzar a proyectar estas vías, el impacto va a seguir aumentando, ¿no? Pero se debe considerar también que el riesgo de la deforestación no solamente está vinculado a la agricultura, a las vías, que son los dos factores más importantes que se ha visto con este estudio, de un análisis espacial basados en datos históricos, sino que hay una interacción directa con todos los factores o drivers que puedan considerarse dentro de un territorio, ¿no? Un ejemplo sencillo acá es el dato o los datos de los drivers que se encuentran en un departamento. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos mostrando el aumento de la infraestructura, las vías, por ejemplo, las vías departamentales, las vías vecinales y las vías regionales son vías que cada quien tiene una administración de manera independiente, ¿no? Sí, según el Ministerio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ellos tratan de agrupar o tratan de hacer un inventario del estado de las vías en grandes componentes o grandes grupos. Cabe indicar que los gobiernos locales y distritales vienen gestionando sus propios sistemas o su propio avance de las vías, considerando que ellos tratan de cubrir las necesidades locales, ¿no? En consideración, se debe poner en hincapié que las vías vecinales, en este estudio que hemos hecho y en otro que hemos realizado con DAR, hemos encontrado que las vías vecinales que son la más ramificada dentro de nuestro territorio acercan más a la población con los bosques naturales y por ende son las que mayor eh, eh, interacción tienen con los bosques y generan mayor riesgo a la deforestación, ¿no? Cabe mencionar también que la construcción de villas nuevas genera otro tipo de expectativas, por ejemplo, la migración de la población. Si bien es cierto, como les dije en diapositivas anteriores, las villas son una necesidad para que las comunidades o poblaciones locales puedan tener una forma de mejora socioeconómica, pero se tiene que tener un impacto. Y muchas veces el impacto directo a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad u otros factores no son medibles al momento del diseño del trazado de estas vías, ¿no? Hay que considerar que los usos de los drivers en su conjunto nos permiten entender qué va a pasar con el territorio en un mediano plazo. Es importante entender que debemos tratar de conocer y por lo menos tener de manera clara que todos los drivers en su conjunto van a generar un impacto, más aún sabiendo que ya existen estudios que nos dicen que el driver de las vías es el segundo agente que impulsa la deforestación en la Amazonía. Si se plantea la construcción de nuevas vías en lugares donde hay bosque natural o bosque primario, es posible que la deforestación continúe, ¿no? Otro punto importante es entender que esas vías van a generar un riesgo de deforestación, pero parte de generar este riesgo de deforestación, se tiene que entender cuál es la dinámica. En un ejemplo sencillo para entender ese tipo de trabajos es que nosotros para poder proyectar los sucesos futuros tenemos que basarnos en la evidencia, y la evidencia son los datos históricos. Este es un ejemplo sencillo y práctico de cómo es la deforestación o cómo ha sido la deforestación en el departamento de Ucayali en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, como ustedes podrán ver en esta diapositiva, la deforestación ha crecido considerablemente en Ucayali. ¿Qué quiere decir eso? Si mantenemos esta tendencia, como dice la línea C, la tendencia quiere decir que en los próximos años posiblemente
deforestación en Coyhaique siga creciendo. Y es muy probable que así sea, porque la historia lo menciona. Pero también con los compromisos nacionales que viene generando el país y con toda la ayuda que se viene dando para tratar de mitigar estas emisiones derivadas por deforestación, se estima también, o el Perú ha planteado que posiblemente no superemos el promedio histórico. Bueno, eso se va a ver en un futuro cercano, viendo los datos de los próximos años, pero a nosotros nos da una idea, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que mantenemos el ritmo histórico? ¿Qué va a pasar si es que mantenemos el promedio? ¿Y qué va a pasar si es que aún mantenemos un promedio mucho más general, que es basados en los 10 últimos años, o un promedio histórico de los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ahí las tendencias y las líneas y la posible afectación a futura cambian. Eso por un lado fue en Ucayali, y por otro lado vamos a ver un ejemplo práctico solamente para Loreto. Al igual que Ucayali, por ejemplo, se vio que la deforestación del 2001 al 2020 iba creciendo considerablemente y se intensificaba en los últimos años, ¿no? En cambio, Loreto no, mira, en Loreto podemos observar que la deforestación hasta el 2016 ha tenido una crecida considerable, pero a partir del 2017 a 2020 redució o redujo en bastante proporción, en bastante porcentaje, las áreas deforestadas, ¿no? ¿Qué nos permite entender esto? Que si bien es cierto, la tendencia dice que aún está creciendo la deforestación, los datos históricos nos hacen mención que al parecer está habiendo una desaceleración en cuanto a la ejecución, a la extracción de la madera, de los bosques y el uso de los recursos naturales en todo Loreto, ¿no? Considerando también que Loreto es un departamento grande, con población aún focalizada, pero de todas maneras tiene un gran valor en tema de recursos naturales y en la economía de la población en base a la economía local de sus recursos, ¿no? Por un lado. Nosotros a través de estos datos históricos y como les mencioné, todos los drivers que venimos trabajando o que tenemos hemos podido analizar de cada departamento, hemos podido determinar cuál es el riesgo de la deforestación. ¿Qué quiere decir el riesgo de la deforestación como ustedes lo ven en la pantalla? Los lugares que están de color rojo eh, identifican los lugares donde posiblemente va a haber una deforestación en los próximos años. Si en esas zonas de mayor intensidad o de color rojo hubo o se plantea la construcción de carreteras, es posible que en los próximos años se deforeste, ¿no? Y no solamente se deforeste, sino que se pueda proyectar la deforestación, como ustedes podrán ver en estos tres escenarios, pueden determinar cuál va a ser el posible impacto de la deforestación, los lugares donde se van a deforestar en los próximos años y a causa de qué. Y en este caso nosotros hemos hecho bastante hincapié o nos hemos focalizado cuál va a ser el impacto considerado por las vías en estos tres departamentos, ¿no? Algo que se debe considerar también es que en algunos estudios que nosotros hemos realizado como DAR, hemos podido entender que en un lugar donde no había una vía construida y al momento de la construcción incrementa en más o menos un 32% las áreas deforestadas. Eso hemos podido obtener de algunos estudios o de algunas vías que se han ejecutado en Ucayali y en Loreto, que nos da una idea de que si la deforestación histórica ha sido, por ejemplo, 100, es muy probable que en un futuro, con la ejecución de las vías proyectadas, esa deforestación histórica que ha sido 100, en el futuro sea 132, como ha aumentado en un 32%. Y lamentablemente, como necesitamos nosotros generar un potencial de mitigación, ese potencial de mitigación con las buenas prácticas que hoy en día se tienen a través de la evaluación de impacto ambiental, de otros estudios sobre la mitigación, te dicen que solamente se va a poder recuperar o disminuir en un 10%. Entonces, es de mucha consideración
tomar en cuenta que las vías van a generar un impacto negativo, ¿no? Un impacto negativo con respecto a la deforestación, con respecto a la pérdida de biodiversidad, con respecto al cambio climático y sobre todo que esta deforestación se tiene que tratar de tomar otras acciones para tratar de minimizar lo más que se pueda, ¿no? Otro punto importante es otro ejemplo que nosotros le hemos dado es en San Martín. Si bien es cierto, San Martín, la deforestación ha ido descendiendo en los últimos años, pero no es debido a que se hayan tomado mejores prácticas, sino que al parecer las áreas de afectación directa a los bosques han comenzado a reducir. No quiere decir esto que en los próximos años no exista deforestación. Va a seguir habiendo deforestación a causa de las vías, porque hay algunas que se están implementando, se están asfaltando, se están mejorando, y eso va a traer consigo a que se puedan extraer los recursos madereros que ya hemos conversado. Se pueden ver en estos tres escenarios que en un escenario es muy favorable, ¿no? Hay un impacto directo. Otro punto importante son las emisiones o el posible riesgo de deforestación en Ucayali. Si bien es cierto, en Ucayali se intensifica bastante en la zona de Atalaya, Pucallpa, en toda esta zona donde es la mayor cantidad de zonas urbanas, pero hay muchas vías proyectadas en el centro de Ucayali y hay muchas concesiones o vías que también vecinales que se vienen desarrollando. Estas vías van a generar un impacto directo en la deforestación y posiblemente los focos de deforestación que estaban ubicados en un lugar se trasladen a otro. Hemos podido identificar, espacializar y hemos podido cuantificar cuál van a ser estas emisiones en estos tres departamentos y hemos podido entender que si no se toman las acciones necesarias con respecto a la ejecución de vías, al trazado de vías, a la forma como se implementa el desarrollo presupuestal, técnico de estas vías, va a ser muy difícil que podamos reducir en un mediano o corto plazo, ¿no? ¿En qué nos permite generar todo ese tipo de datos? Estos datos nos permiten a nosotros como sociedad civil una propuesta de una nueva medida de mitigación relacionada directamente a las vías. Queremos que esta nueva medida que estamos impulsando sea de alcance territorial, que nos permita entender el verdadero impacto por deforestación en estos departamentos, saber cuáles son las posibles emisiones de gases de efecto invernadero, entender que hay una fragmentación de los bosques, de los ecosistemas, y más aún con el trazado de estas vías, trazado de distribución de estas vías, y nosotros sabiendo todos los datos de manera transparente, podamos tener una mejor contribución a tratar a la reducción de las emisiones, que es lo que todo el país quiere, ¿no? Quiere tratar de reducir sus emisiones a través de propuestas concretas y establecidas que nos permitan a nosotros cumplir con este porcentaje del 30 más el 10%. Hay que considerar también que, si bien es cierto, las vías cuando se trazan, cuando se construyen, tienen un impacto directo, pero a través del tiempo tienen un impacto indirecto, que es el tema de la pérdida de diversidad, que es el tema de la migración de las personas. Hay un tema de contribución, hay impactos acumulativos, sinérgicos, y todo ello se tiene que comenzar a poner en consideración, en papel, y por lo menos se debe comenzar a tomar en cuenta para los estudios más detallados que se tienen en las vías, ¿no? Ese es como un punto de partida. Como ustedes podrán ver en esta imagen, hay una estructura vial y territorios indígenas, y hay que entender que muchas de estas posibles vías que se pretenden construir pasa por diferentes comunidades indígenas y territorios que deben ser consultados si en verdad las poblaciones que están aledañas a este trazado vial requieren o no de estas vías. Sabemos también, y le vuelvo a repetir, que las vías es
nos ayudan o ayudan a las comunidades a mejorar económicamente, socialmente, el derecho de la accesibilidad a otros sistemas, a sacar productos, etcétera, pero también generan un impacto, ¿no? Y es importante el tema de la consulta pública, el tema de que las comunidades entiendan cuál va a ser los beneficios de las vías que se van a construir y sobre todo también sepan cuál va a ser el posible impacto dentro de estas vías. Es importante considerar que todo el trabajo que nosotros venimos realizando con estos estudios técnicos y detallados tienen que aterrizar o tratar de aterrizar en lo mejor posible a que la información sea más transparente, más abierta y que el público en general tenga en cuenta que estos datos contribuyen de forma sustancial a las metas que tenemos como país, como sociedad civil, que es nuestro objetivo, ¿no? Y tener un territorio mucho más organizado, con una planificación territorial a mayor escala, ¿no? Y como lo dice acá, ¿no? Con esta medida también busca proteger a las poblaciones y ecosistemas más vulnerables de la Amazonía, de los impactos de infraestructura vial. Hay una clara, hay un claro vacío de tema de la gestión pública, en el tema de la planificación forestal, vinculada directamente a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, y que éstas en verdad puedan entender cuál es la necesidad que, como le dije, es la necesidad que se requiere para la accesibilidad, pero también el impacto que va a traer o cómo va a cambiar el ámbito donde ellos se han desarrollado por generaciones. Si bien es cierto, he hablado de manera un poco rápida, espero que mi presentación sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.